Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua. Hoy hablando de un tema que es muy conocido por todos y es el tema del sufrimiento. Ahora, no sé si le pasa a usted igual que a mí, pero a veces nos pareciese que a los creyentes, a los que han puesto su confianza en Dios, la vida les fuera más dura que a los no creyentes. De hecho, esa es la disyuntiva o el debate filosófico que tiene el salmista en el Salmo 73 acerca del destino de los malos. Él se da cuenta que a los que deshonran a Dios las cosas le van bien, mientras que a los creyentes no le va tan bien, y él tiene una lucha con respecto a esto. Esta misma idea, y no estoy diciendo que esto sea del todo cierto, es simplemente una idea que nos da, pero esta misma idea también la tenemos en la Escritura cuando vemos la historia del rico y Lázaro. El mismo Abraham le dice al rico: tú tuviste tus bienes en vida, y a Lázaro les ha tocado tenerlos aquí, ahora en la eternidad. También el mismo Jesús, hablando de los fariseos, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y él dice que ya ellos tienen su recompensa. Su recompensa es ser alabados por los hombres, su recompensa es que los aplaudan, su recompensa es ser admirados por otros, porque en la eternidad ellos no tienen nada, en la eternidad ellos no tienen recompensa. Pero específicamente hoy queremos estar hablando del propósito del sufrimiento. Si le interesa el tema, puede continuar con nosotros. Como decíamos, pudiera darnos esta idea, la idea de que a los malvados, a los que no creen en Dios, a los que no les interesa a Dios, las cosas les fuera mejor en este mundo. De hecho, nosotros lo podemos ver en la Escritura también. En el Salmo 17, el salmista tiene este mismo pensamiento, y él está diciendo que Dios tiene compasión de los hombres mundanos, cuya porción, cuya recompensa la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno del tesoro de Dios. Él dice: tú sacias, Señor, a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Pero refiriéndose a él mismo, el salmista dice: en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El salmista dice: yo estaré satisfecho, yo dejaré de sufrir cuando yo despierte a tu semejanza. Entonces podemos hablar del sufrimiento. Es un poco difícil hablar del sufrimiento, y sería muy orgulloso decir que conocemos el propósito del sufrimiento. Sería aún más difícil tratar de compadecer o explicar el sufrimiento de una persona que ha pasado por la pérdida de un ser querido, o que está luchando con una enfermedad terminal, o que está pasando por dificultades que agobian su corazón. Es muy difícil hablar del sufrimiento y del propósito y el plan del sufrimiento para estas personas. No sabemos del todo por qué sufrimos, no sabemos del todo por qué hay cada sufrimiento particular. De hecho, la Biblia dice que sus caminos, los caminos del Señor, no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que son más altos, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus caminos que nuestros caminos. El mismo C.S. Lewis dijo en una ocasión, hablando del dolor, diciendo que el dolor y el sufrimiento es el megáfono de Dios en medio de un mundo sordo. Es decir, es como que Dios utiliza el sufrimiento para que nos volvamos a Él, para que pensemos en Él, y para que no vivamos a la aventura de forma egoísta pensando que somos los reyes del mundo, o los reyes de nuestro propio destino. Un poco que el sufrimiento puede que nos ponga en perspectiva. La Biblia nos da destellos de por qué en ocasiones Dios permite el sufrimiento, Dios permite que suframos. Entonces podemos preguntarnos: ¿por qué sufres? ¿Por qué sufrimos? Bueno, la Escritura nos da algunos destellos de esto. Nos dice en primer lugar la Escritura que sufrimos para ser eficaces en consolar también a otros. Es decir, nosotros sufrimos para que podamos ser sensibles a la necesidad de los otros, para que podamos experimentar o ser sensibles al dolor de los demás. De hecho, según los Corintios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a aquellos que pasan por diferentes tribulaciones, con la misma consolación con que Cristo nos ha consolado. Entonces Dios nos consuela para que tengamos la habilidad también de consolar a otros, para que podamos sentir el dolor de otros, para que podamos ser sensibles al dolor de las otras personas. Quizás Dios nos esté usando estas cosas para que seamos sensibles en un mundo tan egoísta como el nuestro. Entonces, aun cuando no nos gusta, Dios utiliza el sufrimiento nuestro para que podamos ser sensibles al sufrimiento de los demás.
De hecho, nadie entiende mejor a alguien que está pasando por la pérdida de un ser querido como alguien que perdió un ser querido. Nadie puede entender mejor, ser más sensible, ayudar, apoyar y pensar en el bien de la persona que está pasando por alguna situación que también él tuvo que pasar con anterioridad. Entonces, en primer lugar, sufrimos para ser sensibles. Dios permite el sufrimiento para que nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación con que Él nos ha consolado también a nosotros. Pero en segundo lugar, también la Escritura dice que nosotros sufrimos en este mundo para que deseemos los cielos. Yo no sé si usted ha leído el clásico El Peregrino, ese libro de Juan Bunyan, pero algo que me gusta mucho de este libro es que en un momento del libro, ya casi al final del libro, este libro dice que los peregrinos llegan a un lugar que se llama el Valle de las Delicias y están muy cerca del reino celestial, pero les va muy cómodo aquí y ellos casi que no tenían ni deseo de continuar el viaje. A veces nos pasa también a nosotros así. A veces vivimos tan cómodos en este mundo que Dios tiene que utilizar el sufrimiento para que recordemos que nuestra verdadera ciudadanía, que nuestro verdadero propósito, que nuestro verdadero sentido está en los cielos. Cuando nosotros vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 al 18, el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Tesalónica, que está pasando por medio de situaciones muy difíciles y gran tribulación. Entonces la Escritura en el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Está diciendo el apóstol Pablo, nosotros vamos a ser salvados por el Señor. Él va a venir a buscarnos en las nubes, pero Él dice, por tanto, aliéntense en medio de esta prueba, de este sufrimiento, de esta dificultad. Aliéntense, tomen aliento, tomen fuerza en estas palabras. Entonces, en buena parte la Escritura también nos dice que sufrimos para que también podamos desear los cielos, para que no nos quedemos aquí esperando como si nuestra vida se tratara de este mundo, de esta tierra, como algunos por ahí predican que es la mejor vida ahora. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura hace énfasis en que debemos anhelar los cielos. La Escritura hace énfasis en que debemos decir, si ven, Señor Jesús, nuestro anhelo está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador. Pero no solamente esto, también sufrimos, dice la Escritura, para mostrar nuestra unidad con Cristo, para que mostremos que somos uno con Cristo, y que nos identificamos con su sufrimiento y que nos identificamos también con su reino. Según de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos a Él, también nos negará. Entonces Él dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Cuando sufrimos, nos recordamos que nuestro Señor también padeció por nosotros. La Escritura habla mucho del sufrimiento de Jesús. De hecho, Isaías 53 es todo un clásico del sufrimiento de Jesús. Y la Escritura lo identifica como varón de dolores, como experimentado en quebranto. Es decir, Él tiene experiencia en sufrir. Él tiene experiencia en ser quebrantado. Si nosotros nos preguntáramos cómo hemos llegado, cómo el cristianismo ha llegado aquí, quizás se pudiera resumir en una palabra: sufrimiento. Nosotros nos gusta mucho hablar de hombres como Guillermo Carey, como David Livingstone, como David Brainerd, como Hudson Taylor. Pero todas estas personas, si vamos a su vida, si leemos su biografía, tuvieron que sufrir mucho por el Evangelio. ¿Quieres ser conocido como seguidor de Cristo? Recuerda, la semejanza de Cristo en este mundo implica sufrimiento. Entonces así es nuestro Señor. Hay muchas otras cosas también que el sufrimiento hace en nosotros, purificar nuestra alma. Santiago capítulo 1 habla acerca de esto también, y dice que si pasamos por prueba, también para que nosotros podamos formar paciencia. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay una pequeña historia que habla acerca de esto. Dice que en una ocasión un joven se acercó a un anciano de la iglesia y le dijo que orara por él, para que él fuera más maduro, para que él pudiera crecer espiritualmente, para que estuviera más cerca de Dios. Entonces él le dijo, no, vamos a orar aquí mismo. El anciano de la iglesia, el pastor, tomó a aquel joven, lo puso cerca de él y empezó a orar. Señor, yo te ruego que tú mandes situaciones difíciles para este joven en la mañana, problemas por el mediodía, angustias por la tarde. Entonces el joven un poco le dijo al pastor, pero pastor, yo no quiero que usted me quede problema, yo lo que quiero tener es paciencia, yo lo que quiero tener es madurez.
Y entonces el pastor le dijo, ¿y cómo tú crees que tú vas a formar la madurez si no es a través de la situación? Y esa es la realidad. Dios permite sufrimiento para que nuestro carácter también se acerque más al Señor, para que nuestro carácter sea más como el de Cristo. Entonces hay propósito en el sufrimiento. Yo pienso mucho en esto, en este sentido. El sufrimiento no nos gusta a nadie. De hecho, hay todo un debate filosófico que se llama la teodesia, que tiene que ver acerca del sufrimiento. Y las personas dicen, algunos filósofos decían desde hace muchos años atrás, decían que si Dios es bueno y Él permite la maldad, es porque entonces no es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso y permite el sufrimiento y la maldad, es porque Él no es bueno. Porque si Dios fuera bueno y todopoderoso, si Él pudiera evitar el sufrimiento, no mandaría sufrimiento. Y aunque esto tiene cierta lógica, la realidad es que Dios utiliza el sufrimiento porque este tiene un propósito. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Job, capítulo 1, último versículo, y para mí esto es maravilloso, el mismo Job dice que ha pasado por muchas situaciones, el mismo Job está diciendo, dice la Escritura acerca de Job, que en todo esto no halló Job despropósito alguno. En todo lo que pasó Job, usted sabe la historia, en todo lo que pasó Job, no encontró él despropósito alguno. El Señor tenía un propósito, Job lo sabía, aún en medio del sufrimiento. En fin, por último, creo que es lo más importante, el mismo Jesús padeció y sufrió también. Lo vemos también en Isaías 53, pero también lo vemos en la Escritura, en otros pasajes. De hecho, cuando usted es traicionado y sufre por ser traicionado, Jesucristo lo puede entender, porque Él también fue traicionado por sus discípulos. Cuando usted sufre en medio de una depresión, Jesucristo lo puede entender, porque Él estuvo deprimido. De hecho, en Getsemaní, Él orando al Padre dice, mi alma está triste, y triste hasta la muerte. Entonces nuestro Señor puede entender su sufrimiento, nuestro Señor puede entender su dolor, y nuestro Señor está en medio de nosotros, está con nosotros en medio del sufrimiento y el dolor. Esto es una realidad que no podemos olvidar. El mismo libro de Hebreos, hablando acerca de esto, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que sí puede compadecerse, uno que sí puede entenderlo, porque Él padeció todo este sufrimiento, igual que nosotros. Él también fue tentado, pero no pecó. Entonces, Él pasó por las mismas cosas que nosotros. Él tuvo las mismas luchas a nuestra semejanza. Entonces, es mi anhelo que el Señor le esté dando fuerza, pero que usted recuerde sobre todas las cosas que Dios tiene propósito en medio del sufrimiento. Dios tiene el control, Dios está al timón de la nave y Dios quiere su bien, aún en medio de todas las situaciones que pasamos. Dios tiene un propósito con esto. No estamos a la aventura, Él no nos dejó huérfanos, sino que Él está en medio de nosotros y con nosotros, como dice también la poesía de las huellas, en los momentos difíciles de tu vida, cuando tu fe flaqueaba, cuando tú no ves mis pasos en medio de la arena, no es porque yo te había abandonado, sino porque yo te llevaba en mis brazos. Entonces ese es nuestro consuelo. El Señor nos lleva en sus brazos en medio del sufrimiento. Si este video le ha servido, comparte, suscríbase, active la campanita, denle like si le gustó el video, y nuestro anhelo es seguir bendiciéndolo de alguna forma. Dios les bendiga.